En la Laudato Si se habla que el obispo debe alentar con especial predilección los trabajos en el seminario y con los seminaristas. Y aparece este adjetivo de mostrarse como padre en Cristo, que todos los sacerdotes consideren el seminario como el corazón de la diócesis y le presten gustosa ayuda. Vamos a platicar sobre los retos que ya el Vaticano II nos presenta y que hoy tenemos que renovar en nuestra percepción y en nuestra vivencia en relación al seminario. En primer lugar, me gustaría comentar que cuando uno lee las Ratio Fundamentales, uno se da cuenta que cuando se habla del seminario, no se está hablando de la estructura del seminario. Hablamos de una comunidad educativa, es decir, hablamos de personas. Y este mensaje abiertamente lo dirigimos a los obispos y a los formadores y rectores para que hablen con sus obispos. Todas las diócesis deben tener seminaristas, pero no todos deben tener seminarios. Todas las diócesis tenemos seminarios porque tenemos seminaristas, pero no todas las diócesis deben y pueden tener seminarios como estructuras formativas. Es como cuando hablamos del presbiterio. El presbiterio no es un edificio, el presbiterio no es una estructura, somos nosotros los presbíteros, las personas que formamos el presbiterio. Cuando se habla del corazón de la diócesis, estoy diciendo, el corazón del obispo, el corazón de cada sacerdote son los seminaristas y los futuros seminaristas. Y cada joven que entra en contacto con un sacerdote en todas las pastorales, tenemos que preguntarnos si especialmente aquellos que tienen un camino cristiano que recorren con nosotros en cualquier pastoral, no somos capaces nosotros de invitar, de atraer, para que ese joven se pregunte una vez en su vida, si Dios no le llama a ser sacerdote. Cuando hablamos del corazón del seminario es esto. El corazón del seminario es que cada sacerdote de la diócesis aprecie, estime, estimule, confronte a cualquier seminarista. En este sentido, todos los sacerdotes son agentes de pastoral y todos los sacerdotes, porque se dice el presbiterio es responsable del seminario, es decir, somos responsables de los seminaristas. El concepto formador amplio entra en cada sacerdote porque el sacerdote, como párroco, como vicario, como maestro, entra en contacto con los seminaristas y es formador. Este elemento de la Ratio abre este nuevo paradigma y que es muy difícil no únicamente para los obispos, sino para ciertos presbiterios que no dejan al obispo tomar una perspectiva mucho más moderna de lo que es el seminario. Hay intereses de presbíteros que, cuidadito las estructuras, cuidadito nuestro seminario que lo construimos. El seminario en muchos lugares resulta hoy un elemento donde se da formación permanente, donde se tiene la pastoral vocacional, donde los seminaristas que están en otras diócesis formándose regresan y allí tienen semanas de formación también en la diócesis. Hoy con las facilidades que tenemos y con las nuevas generaciones, los millennials, se puede vivir en 3, 4, 5 canales al mismo tiempo. Un joven
puede ser muy diocesano, muy de sus raíces, interrelacionarse con la región, tener visiones y experiencias nacionales y también de Iglesia Universal. Nuestra generación es, cuando hablo de nuestra generación, estoy hablando de mucha generación, muchos obispos y muchos sacerdotes, nuestros presbíteros maduros, adultos, es o lo diocesano o lo regional, o lo interdiocesano, o una cosa o la otra. Hoy no. Entonces, uno ve programas en naciones donde la parte académica, formativa de un seminario de los interdiocesanos son prácticamente 7 meses, 8 meses. Y después los otros 3, 4 meses están en sus diócesis. O en países donde se viven como comunidad formativa varias diócesis, no únicamente a las universidades, sino en la comunidad formativa se reconocen hermanos entre interdiocesanos, pero cada fin de semana van a sus diócesis. Y las vacaciones, las pastorales, se organiza un plan formativo integral donde entren todas las experiencias de diferentes niveles. Es una visión de seminario que va más allá de estructuras, tiende a las personas. Y esto deja libertad. La ratio dice, a partir de hoy, hablaba con los seminaristas, los de etapa discipular, ayer en la noche, y me dijeron varias cosas que a mí me renuevan, me retan, porque veo la visión de las nuevas generaciones, que la nueva ratio fundamental deja abiertas las actualizaciones de la ratio nacional sin tener que hacer una revisión de toda la ratio nacional. Es decir, cada 4 o 5 años podemos añadir, sugerir, incluir dentro de la ratio nacional. Los obispos ya lo pueden hacer y lo aprobamos en la congregación del clero. ¿Por qué es necesario? Porque eso de estar sacando documentos cada 10, 15 años son documentos muertos. Viene una generación y ya no se encuentra en este documento. Lo ve muy antiguo. Hace 6 años, 7 años, a nivel social, no únicamente de la Iglesia, por ejemplo, no existía el fenómeno de las redes sociales. Por decir, los políticos, además de la publicidad, todo se hacía por los medios tradicionales de la comunicación, la prensa, la televisión. Hoy, toda la vida política se realiza a través de redes. Nos guste o no nos guste, tenemos un presidente de una potencia mundial que con un Twitter, su Twitter, maneja el mundo. Ya cambiaron las cosas. Entonces hay que abrirnos a esas nuevas realidades y usar las estructuras para las personas y las nuevas realidades, para que cada generación sienta que la formación que se está dando es para su generación, ¿sí? Este es un reto que nos coloca la nueva ratio, porque ninguno de nosotros, los que estamos aquí, somos millenniums, ninguno, pero estamos llamados a compartir la experiencia formativa con ellos. Estoy hablando ahora sobre esta situación de cambiar paradigmas para que podamos ver cómo cuando hablemos ahora de los formadores, hay que ser formador de acuerdo a un modo y una forma que hay que aprender. El primer y fundamental deber del obispo es animar, sostener a los formadores, al equipo formador. ¿Sí? Animar, sostener a los formadores.
Dice el texto, frecuentes contactos personales como signo de confianza para animarlos en su acción y permitir que entre ellos reine un espíritu de plena armonía, de comunión y colaboración. En el documento que todos los obispos debemos leer, meditar y tratar de vivir, que es Apostolorum Successores, se habla de esto. Es decir, la relación más directa del obispo en relación al seminario no es con los seminaristas, es con el equipo formador, para que pueda delegar y confiar en el equipo formador. Totalmente. Por eso la relación de cercanía con el equipo formador es indispensable. Prácticamente el equipo formador, por el conocimiento que tiene el obispo y el obispo del equipo formador, deben tener una mente, un corazón. Estoy hablando de un ideal, pero hay que, con los obispos, caminar hacia ese ideal. Lo que ya no podemos hacer es unas relaciones que no son formativas y que desfasan al obispo de su función episcopal. Así afirmamos que normalmente el obispo no actúa en el seminario de modo directo, es a través de la acción formativa de los sacerdotes que se han seleccionado para ese fin. Creo que ningún obispo entra a una parroquia a ver detalles con ningún grupo apostólico de una parroquia. ¿Sí? En el caso de los seminarios interdiocesanos, dice el documento, el diálogo entre los obispos interesados, el mutuo acuerdo sobre la metodología formativa que se debe aplicar y la confianza concedida a los responsables del seminario representan los presupuestos necesarios para conseguir un buen resultado de la actividad educativa. Es algo que nosotros los obispos tenemos que aprender. Cuando se habla de colegialidad episcopal, el derecho canónico habla del obispo responsable de una diócesis, pero se entiende en unión, en comunión con los demás obispos, en comunión con la Santa Sede. Nadie es un virrey, nadie. Y por sentido común, cuando un obispo en cualquier tipo de actividad comienza a tomar posturas, actitudes, acciones lejanas a lo que la conferencia episcopal realiza, hay que discernir y hay que cuestionar. Es por eso tan importante, por ejemplo, que ciertos criterios comunes, y la Comisión Episcopal de Seminarios y Vocaciones tiene esa gran tarea, cómo llegar a ciertos criterios comunes que puedan ser respetados por todos los obispos de una nación. Voy a comentar, creo que pues aquí tenemos a varios obispos que han sido muchos años formadores. Yo voy a comentar una experiencia muy sencilla, personal, que cuesta asumirla, pero cuando uno la asume la vive felizmente. A mí me tocó ser formador del seminario menor 2 años y después pasar a ser formador o educador o prefecto en la etapa teológica. Evidentemente el tipo de acompañamiento y presencia entre el seminario menor, tener 60 muchachos de 16, 17 años a ya teólogos, es muy diferente. Pero era el mismo servicio. Es decir, está uno, ¿sí?, directamente viviendo con el joven, con el grupo, interactuando,
confrontando, corrigiendo, alentando, es muy directo, muy directo. Es el papá que está con los hijos. Cuando me piden ser rector del seminario, las cosas cambian. En un seminario, a mí me tocó un seminario de 150 seminaristas, 140 todos los años, donde teníamos seminario menor, curso propedéutico, la etapa discipular o filosofía y la etapa teológica. 12 sacerdotes a tiempo completo. Cada uno había un director espiritual y un prefecto, y en el menor había 2. Y simplemente por cuestiones de agenda, cada día dedicaba un día completo a cada etapa. El lunes, seminario menor, a estar con los padres, tener reunión con ellos, tener la Eucaristía con los muchachos del seminario menor, vivir con ellos. El martes con los propedéuticos, el miércoles con los de filosofía, el jueves con... Yo empecé a aprender ahí que uno tiene que ser papá de todos. El rector no es un prefecto. Yo veía cosas, detalles, sobre todo me costaba cuando me pasaron de prefecto de teología a rector. El primer año yo sabía y conocí y veía cuestiones de teólogos y yo como rector no debería y no podía yo corregir ni decir, tenía que, como que no veía nada, y llamar al prefecto y decirle, oye, ve esto, lo que acabo de ver. Tú eres el que tiene que hablar con el seminarista, no yo. Entonces, el rector, por ser rector, entra en una relación de acompañamiento de los sacerdotes formadores. Es responsable de que el equipo sacerdotalmente sea una comunidad sacerdotal. Es encargado de ver que los equilibrios formativos. Es la figura que unifica el itinerario formativo de todo el seminario porque está presente en cada etapa. Es el que estimula cada etapa. Es aquel que dice, vean, en el mismo equipo formador, porque a veces los formadores de teología piden ciertas cosas, pero, oye, o los del propedéutico, pero dice, oye, si en propedéutico hacemos esto, después, ¿qué vamos a hacer en filosofía y en teología? Para tener una unidad, una gradualidad. Entonces se toman decisiones de acuerdo al itinerario completo y no únicamente a necesidades inmediatas de una etapa. O en la misma interrelación con los seminaristas, es muy interesante, porque uno interactúa con los teólogos y tiene que estimularlos a ser ejemplo de los otros. En fin, lo que quiero dar a entender, que un formador, cuando te colocan en otro ministerio, tú tienes que entrar en una conversión para, viviendo en la misma comunidad, ejercer el ministerio de manera diferente. ¿Qué pasa cuando a un exformador, a un rector, lo hacen obispo? El obispo no es rector de un seminario, no es rector. Yo recuerdo cuando me enviaron a la diócesis de Papantla, ahí el anterior obispo era rector. Y todo el mundo sabía que hablando con el obispo se arreglaban todas las cosas. ¿Qué sucede? Que como obispo, a nivel grupal y a nivel personal, cuando un seminarista se acercaba, pues uno le escucha, lo atiende y le preguntaba, ¿y ya lo hablaste con tu rector? ¿Y ya lo hablaste con tu formador? ¿Y ya lo hablaste con tu padre espiritual? Y si me decían que sí, ¿y qué te dijeron? Y si no lo habían hablado, ¿por qué no lo has hablado? Mi papel va a ser ayudarte a que lo hables con el que los tienes que hablar. El rector es lo mismo, el rector vienen y te tratan ciertos problemas, ya lo hablaste con el padre espiritual, ya lo hablaste
con el prefecto. ¿No estás de acuerdo con ellos? ¿Hay un conflicto? ¿Sí? Pero ubicamos allí la situación. Esto es un camino que todos, formadores, rectores, obispos, tenemos que hacer para que nuestra acción formativa sea una acción que contribuya a la formación integral, gradual de la persona y no haya contradicciones. El elemento de subsidiariedad es un principio que tenemos que trabajar mucho en la Iglesia. Cuando me toca hablar con los obispos en las visitas a Límina, siempre les recalcamos en la congregación del clero a lo que decía ayer: el acompañamiento personal, la relación interpersonal con los sacerdotes. Yo, mi teléfono celular y el WhatsApp, a los sacerdotes, cuando estaba en la diócesis de Papá, a ellos. Y a ellos se les contesta, ¿sí? Esos seminaristas van a ser sus sacerdotes. ¿Sí? Y un día va a tener el obispo toda la responsabilidad como sacerdotes. La realidad, y también hay que decirlo, es que los obispos no estamos atendiendo bien a nuestros sacerdotes. Entonces, ¿cómo nos atrevemos a tratar de atender en procesos formativos a los seminaristas? No paso a otras situaciones para responder a esa pregunta: ¿por qué lo hacemos? Porque entran a una serie de situaciones donde hay que platicar de fondo sobre situaciones personales, inclusive afectivas. Porque no es fácil tener ciertos hijos sacerdotes. Es decir, un sacerdote se pone a veces al tú por tú con el obispo y lo confronta y te critica y dice que no está de acuerdo. Un seminarista no lo va a hacer. Que es más fácil. La necesidad afectiva que todos necesitamos, vamos a buscarla donde se encuentra. Pero la paternidad, ustedes como rectores y formadores lo viven, la paternidad espiritual implica un grado de madurez afectiva impresionante. Todos ustedes, cuando acompañan a los seminaristas, hay momentos que a nivel personal y grupal los retan afectivamente, se apartan afectivamente, mandan mensajes donde, si uno como formador no es maduro, ¿sí? Lo mismo pasa con un obispo en relación a su presbiterio, para entender muchas debilidades que tenemos. Un formador comienza a ser un pequeño grupo de adoradores que no son del Santísimo, ¿sí? Lo mismo que un obispo, ciertos sacerdotes, porque necesita que alguien, que un grupo lo abrace, lo acoja, etc. La presencia paterna del obispo. La presencia del obispo se define como paterna hacia los seminaristas. Hablamos de un padre que conoce a sus hijos, pero sin entrometerse demasiado ni privilegiar a un grupo o a otro.
según una expresión que el Papa Francisco ha utilizado, él habla de una prudente cercanía, de tal manera que se realice en el respeto de la complejidad de los procesos de maduración vocacional cotidianos que el obispo no puede ver, y en una ágil colaboración con el equipo formativo. Yo recuerdo que siendo obispo, y no es fácil, prometía un día a la semana, al mes, un día al mes, cenar y conversar, celebrar la Eucaristía, cenar y conversar con cada etapa formativa del seminario. Y eso implicaba 4 días. Y si coloco un 5.º día para el equipo formador, como obispo, tenía 5 días bloqueados al mes para celebrar la Eucaristía, cenar y conversar hasta toda la noche con cada grupo. Cada mes. Y cada mes uno tiene contacto directo y uno puede hablar con los formadores sobre lo que escuchó de las otras etapas, también hablar con los seminaristas de una visión a veces más amplia que la que ellos tienen, pero nunca, jamás tomar el papel de rector, tomar el papel de formador. Estoy hablando de una cercanía prudente, sistemática, clara, igual para todos. Igual para todos. Porque es una situación del papá cuando tienes muchos hijos. Tiene que tratar, uno dentro de todo tiene que ser objetivo. Si así, con una metodología objetiva, los propios seminaristas perciben ciertas preferencias, son percepciones subjetivas, si uno no tiene canales objetivos para decir esto lo realizo con todos, de igual manera, de igual forma, si no tenemos esos parámetros, automáticamente los seminaristas comienzan a hacer pequeños guetos de preferencias alrededor de los formadores o inclusive alrededor del obispo. Por su parte, el presbiterio, los presbíteros tienen sus propios deberes, según las características de la iglesia particular. Los sacerdotes deben ofrecer su contribución al llamado, al acompañamiento y al discernimiento de todas las vocaciones sacerdotales, todos los sacerdotes. Ya en 2 ocasiones, ayer me tocó platicarlo en la comida y en la cena con algunos de ustedes. Cuando surge la pregunta de qué países numéricamente tienen vocaciones sacerdotales, yo hago este comentario. A nivel del mundo, regionalmente, se habla de ciertos continentes. Voy a hablar, por ejemplo, de América Latina. De América Latina, ciertos números se mantienen gracias a 4 o 5 países de América Latina. Y después, cuando uno va a estos 5 países, esos números se mantienen por ciertas diócesis. Entonces, dar una respuesta, es que en América Latina, en comparación a Europa, tiene... No es América Latina, son 5 países de América Latina. Y cuando hablamos de esos 5 países, no son todas las diócesis. Menos de la mitad de esa diócesis es la que produce ese número. Aquí lo que podemos encontrar en todas las naciones y en todos los continentes es que hay presbiterios y hay diócesis que comienzan a generar una cultura vocacional. Y esto hace la diferencia. Pero la cultura vocacional tenemos que encontrarla con nosotros mismos.
Ayer le decía a los seminaristas del discipulado, hoy pienso hablar con los de configuración en la noche después de cena, les decía, hoy la iglesia a ustedes no los necesita como sacerdotes, los necesita como seminaristas en la etapa discipular. A ustedes los necesita como seminaristas porque deben ser los primeros inmediatos promotores vocacionales entre los jóvenes. Su vida a esta edad, con los que entren en contacto, familias, jóvenes, niños, deben hacer surgir, oye, ¿y cómo tú? ¿Qué haces en el seminario? ¿Y por qué estás ahí? ¿Y por qué tienes ese estilo de vida? Si un seminarista es incapaz de atraer a otros más jóvenes, y hoy te necesitamos como seminarista, no como sacerdote. Y hoy que hable con los de la configuración con Cristo, les voy a decir, les necesitamos como seminaristas de teología, y los mejores, para que los propedéuticos y para que los de etapa discipular vean en ustedes y se entusiasmen en continuar en el seminario por el estilo de vida que llevan ustedes. Entonces, ya desde el seminario, sin ser sacerdote, somos responsables de la pastoral vocacional, de la perseverancia de los que estamos en el seminario y de atraer a otros. Si cada sacerdote hiciera eso, no puede ser posible que entremos en contacto con tantos niños, jóvenes, catequesis, que no vocacionalicemos nuestras pastorales. El sínodo va a intentar hacer esto. ¿Cuál es la relación de cualquier sacerdote con los jóvenes? Fe, discernimiento, vocación. Sé de algunos países donde un grupo de sacerdotes ha generado un movimiento vocacional. Diócesis, donde 10, 12, 15 sacerdotes dicen a todos los retiros de preseminario, cada uno va a enviar 3 o 4 muchachos, de los mejores que tengan, y los promueve y envían 10, 12 sacerdotes. Claro que llega el preseminario y tú te encuentras con un grupo de 60, 70 muchachos. De esos 60, 70 terminarán 10 entrando al propedéutico. Pero en una diócesis donde entraba 1 y 2, que de pronto un año aparezcan 10, ¿cómo se logró? Se logró porque un grupo de sacerdotes se puso a la tarea de hacer crecer su propio seminario. Estoy hablando de la responsabilidad del presbiterio. Hoy, ayer me encontré con 2 sacerdotes que me da mucho gusto que nos conocimos en el colegio argentino. Yo todas las noches que voy a los colegios, y ahora un curso que tenemos en la congregación del clero, la intención de todo ese curso es que los sacerdotes descubramos que la primera pastoral es la pastoral presbiteral y que la pastoral vocacional, con nuestra vida, nuestro ejemplo, nuestra palabra, nuestras preguntas, tiene que ser activa en todas las pastorales, porque necesitamos más laicos, más vida consagrada y más sacerdotes. Voy a comentar esto porque para mí es un descubrimiento que tuve en los últimos años. Me ha tocado asistir en las reuniones de agentes de pastoral vocacional, estoy hablando de sacerdotes, religiosas, en Europa. Y me tocó ver, y me hizo también descubrir una realidad.
un debate entre los clásicos promotores vocacionales y los nuevos promotores vocacionales, que son los sacerdotes más jóvenes. Estoy hablando del mundo europeo. Y el debate fue muy fuerte, porque los sacerdotes jóvenes que han activado la pastoral vocacional en sus diócesis, la propuesta es muy clara. Y dicen, todo sacerdote, en la relación, en el contacto con un joven normal, cristiano, en algún momento de la relación interpersonal, llámale dirección espiritual, conversación personal, sacramento de la reconciliación, el sacerdote debe hacer con mucha delicadeza, con mucha prudencia, pero tiene que hacerla y con claridad. Esto es lo que dicen estos sacerdotes jóvenes, la pregunta: ¿nunca has pensado en ser sacerdote? Lo que genera esa pregunta. ¿Sí? Y estos sacerdotes jóvenes dicen, es que hay que hacerla, es que nosotros los jóvenes, todas las invitaciones, todas las provocaciones en el mundo de hoy, desde que nacemos, son abiertas, son claras. Y hoy se nos pregunta de todo, eres homosexual, eres esto, eres de tal parte, todo se nos pregunta. Y claramente, y entre ellos se preguntan. ¿Y qué sucede? La pregunta genera muchas cosas en el interior. Esto está, por supuesto, el debate era porque los grandes decían, no, es que esto es volver volver al proselitismo, volver a la inducción al lavado de cerebros, a una serie de cosas. Y los sacerdotes jóvenes dicen, no, no es así. Ya cambiaron las cosas. Hay que saberlo hacerlo con prudencia a nivel personal, pero hay que hacerlo. Y después, el Papa Francisco, cuando fue a la congregación de clero, cuando se hizo una pregunta sobre el mundo afectivo y cosas delicadas del seminario, él respondió diciendo, y después esta expresión que nos dijo, pedimos, porque se grabó, que la metieran oficialmente dentro de las pláticas que da el Papa, y nosotros le escribimos en la ratio, cuando dijo el Papa, vean, un joven que no pueda ser un buen papá y un buen esposo, no puede ser un buen candidato al seminario. Nos dice todo. Tomando la perspectiva de un sacerdote joven, un joven católico normal, con sus altas, sus bajas, sus inmadureces, normal, que desee ser papá y ser esposo, que desee tener una profesión, no quita la posibilidad, al contrario, entre ellos, Dios va a llamar a los sacerdotes. Es decir, la pregunta vocacional no se hace. Lo que aprendí de estos sacerdotes jóvenes de pastoral vocacional, todo desde que nacemos, todo es hacia la profesión, socialmente se nos dirige, pero nadie nos hace una pregunta vocacional. Y es precisamente el joven que tiene todas las posibilidades para estudiar una carrera,
para ser un buen esposo, para ser un buen papá, ahí es donde Dios llama. Pero el llamado no es porque no pueda tener una familia, es porque hay un llamado, hay una elección a algo, a un servicio, a un ministerio. Esto es como reflexión para comentar cómo necesitamos los presbíteros renovar nuestra propia vocación y nuestra perspectiva vocacional para interactuar con las semillas vocacionales e interactuar con los seminaristas de hoy de una manera sacerdotal. Somos los nosotros. Yo uso a veces frases muy fuertes y disculpen si, pero yo me incluyo a los obispos e incluyo a nuestra generación. Parecemos deprimidos vocacionales, deprimidos, porque en nuestro inconsciente no queremos que un joven sea sacerdote, porque nosotros pensamos que es muy duro, muy sacrificado, todo lo que va a sufrir en el presbiterio, en mi diócesis. Hay en el inconsciente esto. Uno cuando tiene un sobrino de la propia familia, desearía para ellos la vida que yo estoy viviendo. Hay muchos sacerdotes que no. Mejor que sea feliz en otro lado, porque esto hay más cruces que felicidad. Hay una depresión interna. Este es un dato porque la Ratio quiere renovar en nosotros el elemento vocacional para que podamos animar a los seminaristas, a ayudar en la formación de los seminaristas y también generar una cultura vocacional en nuestras diócesis. Ya para terminar este punto, para que nos demos cuenta por qué es tan importante la labor de los presbíteros en todo el proceso vocacional, se hizo la última encuesta a nivel universal, que nada más viene a comprobar desde el punto de vista científico un hecho teológico existencial cristiano. No hay hoy ningún seminarista que no haya tenido una relación interpersonal con algún sacerdote. No hay ninguna vocación sacerdotal que haya caído de una idea o del cielo o de... Siempre ha habido una relación con sacerdotes, o cuando menos con un sacerdote. Y la buena nueva es que esa relación, cuando se pide que califiquen los seminaristas esa relación, muchos de ellos hablan, el padre no era perfecto o no es perfecto, pero es un buen padre, un buen sacerdote. Hoy el joven sabe distinguir entre, es un buen sacerdote, pero no es perfecto. Nadie de nosotros quiere amigos perfectos, hermanos perfectos, quiere amigos, quiere hermanos. Esto lo comento porque el presbiterio es agente principal en la formación sacerdotal, en la selección de candidatos y en la promoción vocacional. Las diversas responsabilidades en la formación sacerdotal, teniendo en cuenta que el fundamento de la acción misteriosa la realiza el Espíritu Santo, junto con el servicio que da la comunidad educativa del seminario, la comunidad diocesana actúa en los corazones especificando las diversas responsabilidades que corresponden a los agentes de la formación. Es aquí donde cada uno de nosotros
tiene su aporte. Dice el obispo diocesano: la legislación canónica, la Pastoral de Dao Vobis y las Ratio Fundamentales hablan de que el obispo visite con frecuencia y de cualquier modo esté con ellos. Habla en una descripción positiva del valor que implica la cercanía. Habla de la presencia del obispo, que tiene un valor particular, no solo porque ayuda a la comunidad del seminario, sino porque hace vivir la perspectiva de la inserción de la iglesia particular y hace que la comunión con el pastor, con el guía, sea auténtica y estimule a la finalidad pastoral de la formación sacerdotal, que constituye el específico de la formación. Entonces, su presencia, su colaboración, su coparticipación con los aspirantes al sacerdocio es evidentemente pastoral y da una formación eclesial existencial. Este es un valor espiritual, humano, pastoral, central que el obispo da. Y por eso se pide la presencia del obispo en momentos significativos, en signos significativos, en relaciones significativas. He aquí la razón de garantizar una modalidad específica de la formación sacerdotal para cada nación y para cada iglesia particular. El servicio pastoral al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque aún viviendo en seminarios interdiocesanos, la interacción que se da durante toda la vida con la propia diócesis forma un estilo de vida sacerdotal de la diócesis. Como de donde provienen los seminaristas son de esa diócesis, donde vivirán y ejercerán el ministerio será en esa diócesis, donde nunca se desligan, porque ahí es su diócesis. Los años de formación inicial y cada año los meses que están fuera de la diócesis no deben crear el miedo y el temor de desarraigarlos de su propia diócesis, sino puede ser al contrario del aprecio de la propia diócesis y también de un juicio crítico de la propia diócesis, para aprender tal vez de otras realidades eclesiales. Garantizar una modalidad de la formación que permite a las nuevas generaciones sacerdotales evangelizar a la cultura concreta en medio de una situación histórica que hoy es múltiple. Cuando se habla de la responsabilidad del obispo, se dice, se expresa en la elección del rector y de los miembros del equipo formador. Esa es la principal responsabilidad del obispo frente al seminario. La elección del rector, la elección del equipo formador, el acompañamiento de la comunidad de los formadores, la participación en la elaboración y aprobación de los estatutos, del proyecto formativo, del mismo reglamento del seminario. El obispo no es rector, no es profesor, su responsabilidad es episcopal, es decir, vigilar que el seminario efectivamente cumpla su función formativa. En nuestro tiempo resulta evidente que la función formativa del seminario se realiza a través de un proyecto, de una mediación pedagógica. Se realiza a través continuamente de actualizar el proyecto formativo, los estatutos, el reglamento, para que sean documentos vivos, no reliquias
del pasado. Desde esta perspectiva se puede valorar el trabajo exigente que implica ser formador, la presencia en el seminario, porque son los formadores que tienen que actualizar periódicamente los proyectos formativos, los estatutos y el mismo reglamento. Hay muchos ejemplos que ustedes han vivido y siguen viviendo, ¿no? Hay cosas que antes ni se reglamentaban ni se pensaban porque no existían hace 7, 8 años. También hay proyectos formativos que duran muy poco. Yo recuerdo cuando se inició, empezamos a tener en los años 90, 80, 90, las computadoras, el mundo de las computadoras. Recuerdo que en las organizaciones nacionales, cuando menos de América Latina, toda la preocupación de los rectores y formadores era cómo incluir la tecnología dentro del seminario. Era cómo conseguimos computadoras, vamos a meterlas al seminario, cómo enseñamos a los seminaristas a usar computadoras. Era la preocupación de los rectores. Esos proyectos formativos duraron 5 años. Al 6º año era, ¿cómo le paramos? ¿Cómo le paramos? Porque los que están llegando saben más. Tienen más que lo que tenemos aquí adentro. Nos damos cuenta, en 6 años cambió la realidad. Durante unos años la preocupación era, ¿cómo actualizamos a los seminaristas que están adentro? A los 6 años, ¿cómo hacemos para regular lo que está llegando, que nos está sobrepasando? Y así podemos hablar de otras realidades. Yo recuerdo en mi generación, la generación de los baby boomers, que fue la generación de la televisión, todas las discusiones sobre la televisión en la formación. Hoy estamos hablando de los milenios, de los niños, de los adolescentes. No tienen televisión en sus habitaciones. Yo tengo hermanos, los sobrinos, nietos, no tienen televisión en sus habitaciones, no ven televisión. Eso sí, en la casa tiene que haber Wi-Fi, si no, no se es familia. ¿Sí? Y todos, desde los que tienen 4 o 5 años, eligen qué cosas van a ver a través de la red. Series, programas, todo, pero la televisión es algo del pasado. Cuando a nosotros nos ilusionó tanto. Una responsabilidad formativa corresponde al presbiterio. La formación sacerdotal es similar a la educación ofrecida por los papás a los hijos. Se habla allí, analógicamente, del seminario como familia. Precisamente la semana pasada, un padre jesuita, ya mayor, en una plática con formadores, con padres espirituales de España, él hacía una crítica sobre esto de cómo que un seminario, una familia. Pero la crítica, como buen jesuita, era para provocar el trasfondo de por qué la importancia de que la comunidad educativa sea una familia. De esto vamos a hablar más adelante. Pero el seminario debe ser reflejo de una iglesia particular, reflejo de los propios presbíteros.
Entonces, el presbiterio tiene una función insustituible en el proceso de la vida de un sacerdote, porque todo sacerdote debe ser consciente de su responsabilidad vocacional. Con frecuencia es un párroco, un sacerdote cercano a los jóvenes, que da el verdadero primer acompañamiento vocacional, que ya después pasa a la pastoral vocacional. Hay muchos sacerdotes que con su ejemplo de vida humilde, de servicio, de testimonio, de inmenso valor, se hacen verdaderamente referencias inmediatas y necesarias en la formación permanente y en la formación inicial. Ayer también conversando, cuando uno aprende de las nuevas generaciones, tiene que ser cuidadoso de verdaderamente aprender. Hoy podemos tener muy buenas intenciones, pero hay que tener mucho cuidado de que los jóvenes de hoy nos admiren, pero no nos admiren como ejemplos imposibles. Es decir, la relación interpersonal no es para levantar una admiración, sino una imitación. ¿Sí? Eso que ese sacerdote hace, yo también puedo hacerlo, o podría ser llamado a hacerlo. Y aquí la colaboración de los jóvenes es muy importante. Comento de un sacerdote, que en paz descanse, que todos los años, los 10 años que estuve como rector, todos los años, cuando entrevistaba a los del curso propedéutico, siempre había cuando menos un candidato que venía por ese sacerdote. Había años de 2 o 3, pero había uno. Y ese sacerdote físicamente estaba imposibilitado por muchas cosas, por un accidente que tuvo en carretera y perdió un brazo y ya no podía manejar, etc. Y yo comprendí cómo este sacerdote involucraba a los que hoy eran seminaristas, ahora pero más bien ya son sacerdotes, pero los recibía como seminaristas, cómo los involucraba en la posibilidad de ser sacerdotes. Porque lo admiraban, pero hacía que esos jóvenes lo ayudaran. Porque decían, no, siempre le pedía a los del grupo juvenil, vean, yo necesito en las tardes para visitar a los enfermos, para visitar a las poblaciones lejanas, alguien que me ayude a conducir el automóvil. Y entonces, pues tenía allí 30, 40 muchachos, una vez al mes, aparecía su chofer. Pero los involucraba porque les decía, oye, vamos a visitar enfermos, prepara los óleos. ¿Qué es eso de los óleos? Te voy a explicar qué es. Pero prepáralos tú. Después le decía, vamos a dar la comunión, tú preparas las lecturas, tú la vas a leer. O cuando iba a los hospitales le decía al muchacho, es que yo no sé hacerlo, no, para eso te traigo para que me ayudes. Si no era nada más el chofer, lo involucraba o los involucra de una manera, los involucraba en el ser sacerdote. Que para un muchacho eso de leer la lectura frente a un enfermo ya es mucho. Preparar los óleos, estar allí, lo que antiguamente un monaguillo, pero esto lo hacía con los jóvenes. Y recuerdo que cuando venían estos seminaristas, estos candidatos, y hablaban de ese padre, me hablaban de esos detalles. Por ejemplo, me decía uno, pues yo la verdad, me tocó ir
al hospital. Él iba los sábados al hospital y me tocó algunos sábados coincidir de ir con él. Pero él comenzó a decirme, tú comienzas a preparar a los enfermos. ¿Cómo que preparar? Tú anda y te presentas, diles que el padre va a venir, que si quiere comulgar, cosas muy sencillas. Pero ese joven lo hacía entrar en una relación interpersonal con los enfermos y lo involucraba en su ser sacerdotal. Yo aprendí al escuchar estas historias de estos seminaristas. Yo me preguntaba, oye Jorge, ¿tú involucras a otros en tu ser sacerdotal? ¿Te dejas ayudar? ¿Haces sentir a un joven que es posible? ¿Sí? Y esto lo digo porque a veces nos admiran. Trabaja mucho, hace mucho, se desgasta mucho, pero esa vida es para mártires, es para otra raza, no la mía, no yo. Yo estoy muy lejano a esto, ¿no? Es como cuando uno admira, por ejemplo, a un campeón de tenis o de fútbol americano. Eso sí, lo admiro, pero mi realidad física, pues ni soñar, mi realidad es otra. Del clima del presbiterio depende en notable medida la calidad de la formación sacerdotal en todas sus etapas. Forma ante todo con el ejemplo de la vida propia sacerdotal. Esta es la razón por la cual, decía ayer, tenemos que ir purificando nuestro presbiterio para que los antitestimonios públicos conocidos por todos vayan siendo eliminados. Por el bien de todos. Otro elemento que es muy importante son los seminaristas. Cada seminarista debe llegar a ser protagonista, no únicamente del propio proceso y capaz de poner en práctica el discernimiento de la propia vocación, sino es corresponsable en la creación y mantenimiento de un clima comunitario formativo que sea coherente con los valores evangélicos y que eleve la vida del seminario. Aquí hay todo un papel para los seminaristas más avanzados en cada seminario. Cuando hablemos nosotros del clima comunitario y formativo, que hablaremos mañana, es un tema central en la vida comunitaria. Porque la nueva ratio, cuando habla de la comunidad, no la habla como una comunidad de disciplina, de reglas, de normas, sino un clima formativo comunitario. Vamos a terminar aquí esta parte. Tenemos, ¿cuánto tiempo? Media hora de descanso, ¿verdad?